Buenas noches, señoras y señores, buenas noches también a ustedes y gracias por estar aquí. Cuando parecía ya que las catedrales quedaban a oscuras, olvidadas como una sombra medieval en cualquier rincón de la ciudad antigua, en nuestros días, en Nueva York, al español Santiago Calatrava se le encomienda la terminación de la Catedral Gótica San Juan el Divino, considerada en su género la segunda mayor del mundo. Como ustedes saben, en Madrid, a ritmo lento, se continúan las obras de la Catedral de la Almudena. Y en Francia se coloca la primera piedra de una catedral, en Évry, en las afueras de París. Esta es la noticia. Este valle del Sena, en donde Europa habla desde hace siglos el difícil lenguaje de la lluvia intermitente, registra la mayor densidad de catedrales góticas en el mundo entero. Y aquí, a las puertas de París, en una ciudad nueva e industrial, Évry, comienza con el mismo misterio de siglos la gran aventura de la construcción de una catedral. Según el arquitecto suizo Mario Botta, que ha recibido el encargo del proyecto, por estos terrenos corrían los conejos hace solo unos meses. Intento trabajar a través de estas planchas de luz al fin de crear un espacio que permita al usuario dialogar con los elementos cósmicos. La arquitectura de esta catedral del año 2000, la primera que se construye en Europa en lo que va de siglo, está siendo objeto de análisis de laboratorio en las escuelas francesas y en las publicaciones especializadas. La reinvención de la aventura de construir una gran catedral tiene en esta ocasión poco de gótico, a pesar de que la de Évry estará a menos de 50 kilómetros de la de Notre-Dame de París y a un centenar de la de Chartres. El autor del proyecto, cuya realización costará más de 1.000 millones de pesetas, asegura que ha recurrido a los orígenes del misterio, a las fuentes de la belleza, de la piedra al servicio de la religión. La finalidad es despegarse de lo contingente, de lo cotidiano, para plantearse los grandes problemas. Rezar, yo no rezo, pero trabajo y eso es una forma de oración. Mario Botta tiene 48 años y unos 500 proyectos bajo el brazo en Europa y en América. Casas de cultura, museos, residencias privadas, líneas horizontales y perpendiculares para convocar la asistencia de la luz. Ese era su estilo, el estilo Botta de los años 70. Y en los 80, el arquitecto ítalo-suizo pasa a lo circular, a lo cósmico. Su taller en la ciudad suiza de Lugano recuerda los de los grandes maestros con los que trabajó, entre ellos Le Corbusier. La catedral de Évry será, según dice, post-antigua, cerrada en sí misma, sin diferencias ni límites entre exterior e interior, forrada de ladrillo anaranjado, abierta al espacio a través de pequeñas galerías y lanzada al cielo por la gran tronera vegetal en verde sempiterno y norte europeo. Los constructores de las antiguas catedrales, como esta de Notre-Dame, preferían el remate agudo de una aguja y el misterio de las gárgolas que dieron al jorobado Quasimodo la razón de ser y de amar. El arquitecto Mario Botta asegura haber robado esos secretos en las pequeñas iglesias románicas del Valle del Tesino, en Lugano, en donde él nació y vive. Catedrales del 91, tal vez. El arte y la ciencia, concentrados antaño en los grandes monasterios, escapan del laboratorio, corren al edificio, se agarran a los campanarios, a los pináculos, a los arbotantes, se cuelgan de los arcos de las bóvedas, pueblan los nichos, transforman los vidrios en gemas preciosas, los bronces en vibraciones sonoras y se extienden sobre las fachadas en un vuelo gozoso de libertad. Así escribía Fulcanelli en su libro El misterio de las catedrales. ¿Por qué se asociará siempre la palabra misterio a las catedrales? Voy a preguntárselo esto a Jaime Cobreros, que es farmacéutico y por tanto algo alquimista. También es escritor. ¿Por qué? ¿Por qué se asocia la palabra misterio a la catedral? Pienso que por distintos motivos. Fundamentalmente porque toda catedral es un espacio sagrado y por tanto todo espacio sagrado atrae hacia sí lo luminoso, lo mistérico, lo misterioso, sea catedral o sea lo que sea. Segundo, porque de alguna manera somos hijos de una tradición del siglo pasado que se convirtió quizá como reacción al racionalismo que empezaba ya a rampar en un poco medievalista. Derivaron de ahí las novelas góticas, etcétera. Hubo una tradición medievalista que imaginó una Edad Media muy distinta a la que efectivamente era o a la que efectivamente fue,
pero que, bueno, ha quedado entre nosotros ese misterio asociado a la Edad Media. Y definitivamente porque, como se ha dicho, efectivamente en 1925 Fulcanelli publica en París una obra fundamental que se llama Le Mystère de Cathédrale, el misterio de las catedrales, y asocia los dos términos, catedral y misterio, misterio y catedral. Para Fulcanelli, uno de los grandes alquimistas, a pesar de haberlo escrito en el siglo XX, equiparable a los grandes alquimistas pasados, occidentales de la Edad Media e incluso posteriores, su obra puede entrar en cualquier corpus hermético con la misma dignidad que sus grandes antecesores. Para Fulcanelli, cada catedral las grandes catedrales, las góticas, las de los siglos XIII-XIV, son libros abiertos en los que, siguiendo una vena, quizá un poco hermética, pero siguiendo una vena del esoterismo cristiano que empezó mucho antes, manifiesta con toda la fuerza que tiene la piedra, manifiesta una enseñanza y manifiesta un camino que, siguiéndolo, se puede llegar a plantearse las etapas de la gran obra. Alberto Campo Baeza es arquitecto. ¿Y qué sentido tiene construir catedrales hoy, en pleno 1991? Yo creo que sí tiene un pleno sentido, en tanto en cuanto la catedral podemos entenderla como lugar, como espacio creado por la cabeza y por la mano del hombre, por el arquitecto, como lugar de encuentro entre Dios y los hombres, y en tanto en cuanto Dios sigue siendo el mismo y los hombres esencialmente siguen siendo los mismos, aunque cambien las formas, cambien las costumbres, la cultura se aumente, sí esta relación sigue siendo más que posible, sigue siendo necesaria y se da. Entonces esos espacios siguen siendo válidos actualmente. Lo han sido siempre de una u otra manera, aunque cuando aquí hablamos de las catedrales hablamos de una manera más propia de la catedral gótica como arquitectura que de una manera modélica recoge todos estos significados. Sí podemos entender que estos espacios arquitectónicos de encuentro entre Dios y el hombre, que han sido catedrales, las grandes arquitecturas a lo largo de la historia, y podemos entender en ese sentido como espacio de encuentro entre Dios y los hombres el mismo Partenón, evidentemente. Sí podemos entender como catedral el Panteón, sí podremos entender como catedral Santa Sofía, evidentemente las románicas, pues pasando por Santiago, por León, pero incluso podríamos considerar catedrales en ese sentido iglesias del barroco, que también proponen evidentemente ese encuentro, e incluso espacios religiosos actuales. Y por citar dos maestros que con bota que puede aparecer como excusa de este reportaje, la Catedral de Évry, yo hablaría de Mies van der Rohe, que también toca el tema religioso en su capilla del Tecnológico de Massachusetts, o de una pieza más conocida por todos que Ronchamp, Santa María de Ronchamp de Le Corbusier. Mariano Corbí es profesor de SADE, y los viejos símbolos de los que estábamos hablando ahora, ¿están todavía vivos? Pues de hecho tienen una misión que cumplir central, diría yo, en el mismísimo centro de los sistemas de comprensión y de valoración humana. Pero ciertamente la situación cultural en que estamos no tienen en absoluto la vida asegurada ni clara. ¿Por qué? Pues quizás se pueda aclarar con un ejemplo. Si nosotros, para entender, a pesar de que la poesía de Homero puede estar muy viva, pero si para entender la poesía de Homero nos viéramos forzados a pensar como él, a adorar a sus dioses, vivir como él, tener la concepción del cosmos de él, se nos bloquearía ese mundo simbólico. Pues con los mundos simbólicos del pasado tendríamos que hacer un trabajo de aprendizaje equivalente al que ya se ha hecho en la literatura, y es entender qué dicen, sentir lo que dicen sin tener que estar estructurados por los cuadros mentales, morales, religiosos en que están concebidos. Eso, de hecho, no se está haciendo. Y como no se está haciendo, pues corren riesgo realmente de perder la conexión con esa tradición viva en su viveza. Habría que recuperarlos sin tocarlos, como joyas, engarzarlos en un contexto cultural completamente diverso, que es científico, laico, que no hace servir
personajes mitológicos para explicar la realidad, móvil, plural, pero como auténticas joyas, y ese trabajo no veo yo que se esté haciendo. Luis Alberto de Cuenca, tal como está diciendo ahora Mariano Corbí, realmente, Luis Alberto de Cuenca es poeta, es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y como decía ahora Mariano, las catedrales están así ancladas en las ciudades, ¿dicen realmente algo al hombre de hoy que pasa por su lado, junto a sus paredes? Yo pienso que sí, que de algún modo el mensaje es inequívoco, es un mensaje de trascendencia. Lo que ocurre es que yo no sé si se capta siempre ese mensaje, pero el mensaje está ahí. Las ondas están, lo único que hay que ponerse son los auriculares necesarios para que esas ondas lleguen a uno. Yo creo que en las catedrales hay una construcción, como decía nuestro amigo acerca de la obra de Fulcanelli, tan eminentemente ligada a lo luminoso, a lo divino, que tiene que haber quedado algo de toda aquella creencia, de toda aquella fe colectiva que movió al pueblo medieval a elaborarlas, a edificarlas, a construirlas, y que todo eso tiene que estar en alguna parte, de modo que lo único que hay que hacer es prestar oídos, como dicen los franceses, y perdonad el galicismo, al mensaje que nos transmite esa catedral. Victoria Cirlot es profesora de la Facultad de Barcelona. Vamos a intentar entrar en esos misterios de la catedral, a ver si somos capaces de ir captándolo. ¿Podría compararse, Victoria, la catedral con algo mítico, con alguna simbología mítica? Yo creo que sí. Decía Marius Schneider que la catedral reproduce el paisaje místico de la montaña de Marte. Y es que realmente la catedral asume en sí misma la montaña, ella misma es la montaña, y en ese sentido reproduce la imago templi, la imagen del templo, la visión del templo, que desde Ezequiel y San Juan, como por ejemplo aparecen incluso representados Ezequiel y San Juan en una vidriera de la catedral de Chartres, desde Ezequiel y San Juan el templo estaba construido sobre la gran roca. Entonces la catedral no es que esté construida sobre la roca, sino que ella misma es la roca. Y esto yo creo que se entiende muy bien si tenemos en cuenta el punto de vista de la historia social, que plantea que la catedral es la gran manifestación del catolicismo triunfante de principios del siglo XIII. Catolicismo triunfante frente sobre todo a la herejía y a la herejía cátara, cuyo lugar preferente de construcción del castillo era justamente sobre la roca, sobre la gran roca. La catedral, como construcción de la montaña y como materialización de la imagen del templo, es lugar de peregrinación. Como dentro de la espiritualidad islámica, esto es una idea tremendamente difundida, pero incluso también está implícita en la catedral gótica. Te encontramos en el pavimento de muchas catedrales, en la nave, encontramos la representación de un laberinto que normalmente está colocado en posición simétrica al rosetón. Y ese laberinto es un laberinto bueno, no es un laberinto monstruoso, tiene un único camino que lleva al centro, y en el centro aparece representada la figura de Cristo, y por ejemplo en la catedral de Lucca aparece la inscripción Christus Theseus, en una equiparación que nos puede sorprender muchísimo entre un Teseo y Cristo. Pero esto no es ni mucho menos paganismo introducido en un espacio eclesiástico, sino la enseñanza que los medievales extrajeron de los mitos clásicos, sobre todo a partir del siglo XII. Y en esa enseñanza está la exégesis y la alegoría de concebir a Cristo como Teseo. En ese sentido, el laberinto representa la idea de la peregrinación hacia el lugar santo, esa peregrinación por el único camino que conduce al centro, y el centro que naturalmente es la salvación. Ahora, cuando recordaba la manifestación de las catedrales de triunfo y de exaltación, me acordaba yo de una frase que decía Ortega cuando veía la magnificencia de las catedrales, que no sabía si estaban construidas para ganar el cielo o no perder la tierra. Carlos María López, que es investigador y medievalista, es periodista de La Vanguardia. ¿Qué significado le podemos dar a la catedral? ¿El de Ortega o otro? Yo creo que tiene todos los significados. Hay que considerar que el cristianismo, cuando aparece en las catedrales, sobre todo a partir del año apocalíptico, del año 1000, a partir de ahí, sobre todo el siglo XII, XIII, XIV y XV, es un poco herencia de una filosofía del cristianismo precedente, del paleocristianismo y del
las culturas entornantes. Entonces no podemos separar dentro del simbolismo del significado ni la filosofía tradicional paleocristiana ni la cultura entornante. El concepto catedral nace en el siglo V, cuando ya se estabilizan las diócesis después de todas las luchas, y yo creo que llega a su esplendor precisamente en estas épocas, siglo XI al XVI, siendo un poco generosos. La catedral, visto desde dentro, desde la filosofía cristiana, es ante todo una eclesía, es decir, lugar de la congregación. Frente al concepto que tiene pagano, digamos de la paganía, de todas las culturas entornantes, que el templo es el lugar de una teofanía, es un lugar donde se ofrecen sacrificios expiatorios, es el lugar que tiene un recinto sagrado al que donde solo está el oráculo, donde solo penetran los iniciados. La catedral es una iglesia, es decir, es el lugar de congregación de un pueblo de redimidos, de iniciados en el misterio. Por tanto, es un espacio abierto, es un espacio que no tiene recintos sagrados, sagrados sí, pero no recintos que no se puedan llegar. El velo del templo se rasgó de una vez por todas en Jerusalén y los cristianos acceden al misterio directamente, porque ellos son parte del misterio. Entonces, en una catedral hay tres cosas fundamentales que se celebran. Se celebra la cena, se celebra la palabra y se celebra sobre todo la congregación. Hay que tener en cuenta que estas celebraciones dentro de la filosofía cristiana son recuerdos y recuerdos eficaces, es decir, que hacen real y presente aquello que recuerdan. El cristiano no tiene sacrificios, solo hubo un sacrificio de una vez por todas, el sacrificio del Monte de la Calavera, el sacrificio que después se simbolizó de una forma eficaz en la cena y que los cristianos van reactualizando la cena. La palabra es la palabra de Cristo que se vuelve a hacer actual. Y la catedral es precisamente el sitio por antonomasia donde el sucesor de los apóstoles dispensa la palabra. Es el sitio de la catedral. Ya lo escuchan ustedes y además es el lugar hermético para los iniciados, abierto ya a toda la gente. Pero laberinto, al fin, como decía Victoria Cirlot. ¿Quieren ustedes entrar por aquí? En general, la Iglesia románica se pone bajo la advocación de apóstoles y santos. Su estructura geométrica se orienta a oriente, símbolo de Cristo, donde se dispone el ábside. El conjunto es robusto y sobrio, a lo que contribuye el grosor de sus muros, solo interrumpidos por contrafuertes, ventanas y rosetones. En el interior, los arcos separan las tres naves que se prolongan en los ábsides y la girola. La parte más cuidada corresponde a la fachada, con un pórtico cuajado de arquivoltas. Cuentan la historia sagrada a la gente sencilla y todo se cierra en torno al Pantocrátor. Desde el punto de vista simbólico, la estructura responde a la traslación material del cuerpo místico de la cristiandad, cuerpo del que Dios es cabeza visible. Las naves alegorizan la multitud de los fieles. El punto neurálgico se sitúa en el crucero, corazón de la construcción. Lo divino se abre paso en el ábside, que a menudo preside una imagen de María Reina, hierática y bella. Aunque durante siglos se identificó lo gótico con lo bárbaro, es precisamente este arte gótico el creador de las más bellas catedrales de la cristiandad. Se descubre a partir de entonces una nueva concepción del espacio. El arco apuntado permite aumentar la altura del edificio en su búsqueda de la luz. Cuando las bóvedas se contrarrestan con refuerzos más perfeccionados, las paredes se convierten en pantallas de luces multicolores llenas de historias divinas y profanas. Pronto el gótico se transformó en símbolo de riqueza urbana y fue desplazando a la abadía como centro de actividades religiosas y artísticas. En torno a la catedral se imparte justicia, se reúnen mercaderes y artesanos. En otras ocasiones son también centros de enseñanza de los que salieron las primeras universidades. Como el culto mariano ha llegado a su apogeo en toda Europa a finales de la Edad Media con los monjes del Císter, las más importantes catedrales góticas están dedicadas a María Madre con su Hijo en brazos. Esta arquitectura es un juego de fuerzas equilibradas que introduce un nuevo elemento inmaterial y trascendente. La luz, repleta de cualidades simbólicas y espirituales,
que son destellos de la luz divina. Si se puede llamar al abad Siget padre de la arquitectura gótica, también se puede entrelazar el desarrollo de este arte con el de la filosofía escolástica mediante concordancias temporales y espaciales. A cada estilo del gótico corresponden estadios paralelos en el pensamiento teológico. Ambos coinciden, sobre todo, en ser fenómenos urbanos, ordenados y clasificados por la razón. En el fondo, fue tal la fe que movió a construir estas catedrales que vistas sus paredes parecen de piedra, pero en verdad son de amor. Mariano Corbí, antes hablábamos de la dificultad de entender los símbolos. Yo que querría preguntarte ahora es, ¿pero hay verdaderamente necesidad del símbolo? ¿Se necesita? Sí que se necesitan, sí. Aunque quizá durante una época de nuestra historia reciente, a causa de que la ciencia tenía que irse abriendo un hueco y legitimidad dentro de un contexto de unas culturas preindustriales mitológicas, se creó la opinión de que bastaba con el pensamiento conceptual y la ciencia. Pero cuando, por así decirlo, la ciencia se ha extendido a todos lados, es cuando se ha hecho evidente que no es así. Y no es así porque nuestra condición de vivientes cognitivos, al juntar estos dos términos, ya pone de manifiesto que hay unos elementos que la ciencia y los conceptos no pueden abarcar, y es la capacidad de conocer desde todos los niveles de nuestro ser, desde la carne, desde los niveles sensitivos, y sobre todo de la capacidad de conmoverse. Conmoverse frente a la realidad termina en un tipo de conmoción en la punta del espíritu que es conocimiento. Y eso no puede darlo la ciencia, sino que tienen que darlo los símbolos y los mitos de una manera semejante a como puede hacerlo la poesía, que es incrustándose como el famoso símbolo del árbol sagrado cósmico en el fondo de la profundidad nuestra oscura de condición de vivientes, con nocitivos, y entonces hasta las cumbres llega el conocimiento si se enraiza en la profundidad. Claro, si acaso cayéramos en la tentación de no cultivar convenientemente este otro aparato de conocimiento que toca más nuestras raíces, pues podríamos dejar toda una serie de regiones bárbaras, en barbecho. Y entonces nos encontraríamos con individuos y sociedades desequilibrados, porque tendrían unos aparatos científicos y tecnológicos muy poderosos, en cambio carecerían de una conmoción educada y unos instrumentales aptos para crear finalidades, proyectos para manejar estas ciencias y tecnologías. Por lo tanto, son necesarios más que nunca, diría yo. En las últimas palabras estabas describiendo la sociedad actual, tal vez. Pues sí, Es como, aunque yo creo que progresivamente, tanto desde un punto de vista teórico como desde un punto de vista práctico, ya se está dando cuenta que la ciencia, sin que tengamos instrumentales para conducirlos, corre sola sin dirección, y eso no puede ser. Carlos María López, ¿cuáles serían los principales símbolos cristianos? Bueno, el cristiano, como hemos dicho antes, está en un magma de culturas que asume y que a veces cristianiza o bautiza, como queréis decir, y hay otra serie de cultura propia que se traduce en la simbología. Yo diría que en una catedral, que es el tema que tratamos hoy, encontraría dos tipos de símbolos, unos símbolos de tipo estructural y otros símbolos iconográficos. El primer signo estructural de una catedral a mí me parece que es el Oriente, que el Oriente dentro del cristianismo se identifica, seguramente heredado de las culturas anteriores, se identifica con Cristo, con Dios, con la luz, con la vida. Entonces, toda iglesia, que es la representación material de Cristo, ha de estar mirando a Oriente. Todas las catedrales tienen un eje que va desde el ventanal del ábside central hasta el testero, la puerta del testero, de la puerta occidental, un eje que va directo a Oriente. Es el eje, la iglesia está orientada. De allí viene la luz, pero esto posiblemente está en todas las culturas religiosas, en Perú, en Egipto. Y entonces, cogiendo que Oriente es Cristo, es Dios, es la luz, es la vida,
cogen toda una serie de simbología relacionada con la rosa de los vientos. Occidente, por contra, es la muerte, la vida, el apocalipsis, la parusía. Por eso os encontraréis en todas las puertas occidentales cargadas de símbolos apocalípticos. Cristo presidiendo un juicio final, el Cordero Pascual con los 7 sellos, el Tetramorfos, los monstruos de apocalípticos. La parte septentrional, el norte, representa en las catedrales la parte donde vienen las fuerzas del mal. Por eso en la ala de la nave de la epístola es donde se hacen los exorcismos. Y en la liturgia cristiana hasta no hace mucho, incluso había al final de la liturgia eucarística una lectura del principio del Evangelio de San Juan, que era un exorcismo que el sacerdote hacía inclinado hacia el norte, porque estaba exorcizando a las fuerzas del mal. Entonces, este me parece a mí que es el primer símbolo cristiano que incorpora la catedral. Otro símbolo cristiano sería la planta crucífera. En todas las catedrales de la Edad Media están hechas con una cruz, es decir, la gran nave con el transepto, el crucero, que hace la forma de cruz. Entonces la catedral, dentro de estos dos símbolos estructurales, representa a Cristo como luz y como cruz. Jaime Cobreros, ¿qué añadir sobre los símbolos y la simbología de las catedrales? Sí, no, estoy de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero. Ahora, pienso que en una catedral hay que considerar cuando menos distintos tipos de categorías, llamémoslo así, de símbolos. Entendiendo por símbolo, yo creo que es fundamental a estas alturas, después de todo lo que se ha hablado de símbolos en general durante estos años, decir lo que es un símbolo de verdad, auténtico. Que un símbolo es todo estímulo capaz de trasladarnos del plano de lo fenomenológico y existencial al plano de lo absoluto e inamovible. Es decir, parte de esa idea básica para comprender lo que una catedral puede dar simbólicamente. Entonces, pienso que las categorías fundamentales simbólicas de una catedral serían, como usted decía, efectivamente una en cuanto al ser, y como decías tú también, centro y eje, un punto de unión entre el cielo y la tierra. Es decir, una catedral, cualquier templo, una catedral en especial, es una especie de aguja en el que la comunicación entre cielo y tierra, arriba y abajo, alto y bajo, se hace de una manera mucho más fácil y nítida de lo que se puede hacer en otro lugar. De ahí que el cristianismo, los templos cristianos, lo simbolice, como decías tú, queriendo representar la imagen de Cristo, la cabecera, los pies, los brazos de los transeptos, etc. Esa sería quizá la primera categoría simbólica de una catedral. La segunda sería su aspecto teofánico, en cuanto de alguna manera las tallas, sobre todo las románicas y fundamentalmente de las góticas, nos están queriendo demostrar, iluminarnos a nosotros con la luz que viene de lo divino, del principio. Entonces sería quizá el simbolismo fundamental de toda catedral. Y en tercer lugar, derivado de este simbolismo metafísico, teofánico, habría que hablar de un simbolismo de alguna manera hermético, y con esto conectaríamos con Fulcanelli, en cuanto que una catedral es un cosmos dentro del cosmos, y es la escala intermedia entre el microcosmos humano y el macrocosmos del universo. Entonces una catedral informa al hombre de los secretos y de los misterios y de los tesoros que guarda la naturaleza, el cosmos. Y no hay que olvidarse que el hermetismo lo que puede llegar es a dar al hombre un conocimiento de orden natural, de orden cósmico, no otra cosa. No se puede esperar tampoco grandes cosas del hermetismo en el orden metafísico. Es decir, sería un equivalente a lo que los griegos llamaban los pequeños misterios. Entonces creo que es fundamental distinguir estas tres grandes categorías simbólicas de una catedral. Lo que decía Jaime Cobreros a Alberto Campo Baeza. Lo sabían los constructores de las catedrales, que eran maestros, eran constructores y fueron los artífices además de hacerlas. Esta figura de arquitecto conocedor de lo hermético y de lo sagrado ha desaparecido totalmente. Como tal conocedor de lo hermético y de lo sagrado, creo que sí, porque para actuar con estos proponiendo estas teorías, evidentemente haría falta un conocimiento muy específico que evidentemente se ha perdido en una formación de estas personas que van a elaborar estos espacios arquitectónicos que hemos apuntado que siguen siendo válidos en un sentido genérico,
Pero sin embargo, yo creo que hay un punto fundamental y muy interesante, que es la figura del arquitecto en este sentido, que también es genérica. El arquitecto que en aquel momento sí tenía esos conocimientos y utilizaba esos conocimientos para trasladarlos a los elementos con los que se componía esos espacios, y el arquitecto que actualmente, sin tener esos conocimientos, quiere lograr de esos espacios también ese encuentro que hemos hablado antes, de ese espacio religioso donde se puede producir ese encuentro del hombre o de la asamblea con Dios. Y un poco intentando relacionar todo lo que habéis apuntado, casi todos, pues desde la necesidad de un mayor conocimiento de los símbolos que se ha perdido, que apuntaba Mariano Corbí, o la traducción de ese sentido espiritual en la construcción que tú apuntabas y que hablábamos antes de cómo Panofsky lo traduce en su libro con una enorme claridad, la catedral gótica, la escolástica, cómo esa doctrina escolástica, cómo todos esos elementos doctrinales son traducibles en elementos constructivos, y que vosotros habéis apuntado en cómo también a niveles simbólicos los elementos constructivos son capaces de emitir mensajes respecto al hombre. Creo que no solo el arquitecto ha perdido esos conocimientos, sino también fundamentalmente los receptores. El hombre ha perdido esa capacidad de escucharlos, de estar atento a esos mensajes que o la construcción o la imaginería daban, o lo iconográfico o lo constructivo daban. Esos auriculares de los que tú hablabas me parece que son difíciles de recuperar. Sin embargo, y ahí vendría lo que me parece más interesante de la figura del arquitecto, sí la capacidad de ese creador que, utilizando en aquellos momentos aquellos símbolos, fundamentalmente lo que está creando es un espacio donde aquello es posible, un espacio donde la materia se va a divinizar, utilizando esta expresión, o va a hacerse ingrávida, donde a través de la luz ese espacio es capaz de poner en relación al hombre con ese espacio y encontrar esas conmociones de las que tú hablabas. Y en ese sentido sigue siendo válido para una sociedad que tú también la has apuntado como perdida, pues esa sociedad tan ignorante es capaz, todavía tiene esa capacidad de recibir o de entender esas conmociones en ese espacio que ya, bueno, podemos leerlo como espacio gótico, que fundamentalmente es del que estamos hablando, pero que se podría entender en otros espacios que los arquitectos pudieran crear. Y ya no hablamos solamente de arquitectos, sino de los constructores. Muchas veces, Victoria Cirlot, cuando vemos una catedral nos pasa lo mismo que cuando contemplamos las pirámides. Decimos, ¿cómo demonios pudieron hacer estos edificios? ¿Con qué dificultades tuvieron que tropezar? Es importante la dificultad en la construcción de las catedrales, ¿no? Tremenda. Nos produce maravilla, yo creo, todavía ver a nosotros, hombres del siglo XX, ver una catedral gótica. Y yo creo que los medievales también se maravillaban, en el sentido literal del concepto maravilla, en el mundo medieval, un concepto que aparece mucho en la novela artúrica y donde aparece prefigurada, yo diría casi, la idea de la catedral. Por ejemplo, en el cuento del Graal de Chrétien de Troyes, cuando se describe el castillo de las reinas, eso es arquitectura maravillosa o fantástica. Los muros elevadísimos, altísimos, abiertos por cristaleras, por múltiples ventanas, inundando la luz el interior. Y esa es la idea de la catedral. El Licontes, que está escrito hacia el año 1180, reproduce totalmente la idea de la catedral. Y eso tuvo que generar maravilla y sobre todo puso delante a la sociedad medieval delante de un inmenso desafío técnico que consistió en esa inmensa y prodigiosa elevación de los muros en búsqueda de la verticalidad. Y tenemos un documento increíble, precioso, perfecto, para comprender esa distancia entre la capacidad técnica y científica el mundo medieval y en cambio la construcción real de las catedrales. Y es toda la documentación que se ha conservado en torno a una discusión terrible que hubo para la construcción de la Catedral de Milán entre 1386 y 1400, donde se juntaron milaneses que no tenían ningún tipo de experiencia en la construcción de catedrales, se habían quedado en el románico, y por otro lado los expertos a los que ellos habían llamado para que les ayudaran a resolver los problemas técnicos, y eran los franceses y los alemanes. Entonces discutieron como locos durante muchos años porque los grandes expertos no les resolvían los problemas que ellos planteaban. Y es que los expertos solamente tenían respuesta
científica, decían ellos, y la gran respuesta de un arquitecto francés, de Jean Mignon, fue decir ars sine ciencia nihil est. Pero claro, no estábamos realmente ante ciencia en el sentido moderno de la palabra, sino ante la aplicación constante de fórmulas geométricas que se habían experimentado en la tradición como buenas. Pero claro, los milaneses decían, nosotros queremos una iglesia nueva, no una iglesia vieja. Y los arquitectos franceses y alemanes solamente podían responder según esas fórmulas heredadas por el conocimiento tradicional. Iba un día Jacob de Beerseba a Harán, anochecía, y decidió descansar, apoyó su cabeza en una piedra y se quedó dormido. Soñó una escalera que ascendía de la tierra al cielo, por la que descendían y subían los ángeles. Yahvé estaba en lo alto. Al despertar, Jacob exclamó: Yahvé estaba aquí y yo no lo sabía. Este lugar es terrible. En las consagraciones de los altares y de las iglesias se canta terribilis est locus iste. Es terrible este lugar. Lo cantan así. Terribilis est locus Luis Alberto de Cuenca, antes decía Carlos María López que las catedrales eran un lugar de encuentro de los hombres. ¿Es un lugar mágico o es un lugar normal de encuentro? Es un lugar mágico de encuentro por cuanto los hombres, en el fondo, lo que hacen en las catedrales es encontrarse en una determinada comunión. Una determinada comunión que lo que produce en su ser es una sensación de contacto con la verdad, porque el discurso mítico, el discurso religioso es siempre verdadero, por emplear la terminología de Eliade, y lo sumerge a ese hombre, a ese miembro de la eclesía, de la asamblea, lo sumerge también en un ambiente de paz. Esa paz, diríamos, que produce la sensación de contacto con lo luminoso y la promesa de una inmortalidad. De modo que ese encuentro entre los hombres es un encuentro en una fase, iba a decir en la tercera, no, ni siquiera en la tercera, en la cuarta o en la quinta fase, es un encuentro en la comunión de esos santos que están figurados en la piedra y que de algún modo son el modelo, el ejemplo, el paradigma de lo que ellos, en lo que ellos creen y en lo que ellos se van a convertir, en esa comunión de los santos, mística, ¿no? Alberto Campo Baeza, en el fondo él está hablando de un sitio especial. Como arquitecto, ¿crees que realmente existe lo que podríamos llamar arquitectura sagrada, lugar de encuentro sagrado? Yo creo que sí, y no solo es que sí, sino creo que toda arquitectura que sea válida tiene que tener algo de sagrado, en el sentido que son sí estas características del lugar con una cierta magia,
lugar que sea capaz de conmover, toda arquitectura válida lo va a tener. La arquitectura religiosa logra esto de una manera modélica. Es el sitio donde por excelencia se va, ya apuntaba antes, como los arquitectos más valiosos a lo largo de la historia de la arquitectura sí han realizado edificios de este tipo, si entendiéramos por catedrales también estos edificios religiosos, y cómo la historia de la arquitectura está básicamente hecha de edificios que pertenecen a esta tipología, con una concepción del espacio donde la luz, ese encuentro de la materia con la luz de la piedra, en el caso que nos ocupa, si hablamos más de las catedrales góticas, de la luz que es capaz de transformar la piedra, de establecer unos mecanismos que son capaces de desmaterializar esa materia, que hacen ingrávido lo grávido, que levantan también el ánimo, que producen esa ataraxia, ese encuentro en esa fase tan lejana, esa sensación de serenidad que de alguna manera o de todas las maneras está relacionada con el hecho fundamental de ese encuentro de Dios y los hombres. Creo que sí que toda arquitectura, que esta arquitectura religiosa va a ser capaz de producirlo, ¿no? Carlos María López, estamos aquí hablando de palabras y símbolos, y tal vez estamos diciéndoles a los telespectadores que existe esa posibilidad de encontrarse en una determinada arquitectura y dentro de unos determinados edificios con esta paz y con esta tranquilidad. ¿Qué otras características tienen que tener para que se produzca este encuentro? Bueno, cada una de las épocas que han ido creando catedrales ha creado sus parámetros para encontrar el encuentro con lo vertical, con la altura, con Dios, con lo supremo. Hay una diferencia notable entre cómo enfoca, por ejemplo, las catedrales románicas, cómo lo enfoca las góticas y cómo lo enfocan las nuevas catedrales posgóticas, incluso posbarrocas. Yo diría que la catedral románica está inspirada en la espiritualidad cluniacense. San Benito en su regla es cristocéntrico, empieza con Cristo y acaba con Cristo. Y la iglesia románica es crística, es cristocéntrica. Es decir, si nosotros vemos la verticalidad entre el hombre y Dios, veríamos que en el románico es Dios que baja verticalmente y se incrusta en la historia del hombre. Y en el gótico veríamos a la inversa, que es el hombre el que intenta subir hasta la altura hacia Dios. En todo caso, el románico es eminentemente crístico, no solo en su concepción, sino incluso en su plasmación. Cristo preside en majestad los templos. Toda la iconografía está presidida por Cristo. Es tanto así que los santos, incluso la Virgen, son comparsa, son compañía, son algo que acompaña a Cristo. Incluso cuando a la Virgen se le hace una estatua, una imagen separada, se la convierte en imagen trono. El importante es Jesús, que está sentado en la Virgen, que es trono. El gótico, yo diría que eminentemente es mariano, es mariológico, o mariocéntrico, como lo queráis llamar. Es un poco difícil de precisar. Y hay que tener en cuenta que el cister es el inspirador del gótico. Los monasterios cistercienses son los que inspiran las formas góticas de la catedral. Entonces, las iglesias están dedicadas a Notre Dame, a Santa María la Rara, a la Virgen, a la Asunción. La Virgen preside dentro de esto. Y otra de las cosas, solo brevísimamente, que hay diferencia, que la catedral románica es catequética, todo es enseñanza, y la catedral gótica es lugar de oración y de elevación. Gótico y románico, románico y gótico, catedrales. Cuando el feudalismo florece en Europa, nace un estilo de arquitectura sólido, denominado románico, que sigue la tradición romana, pero con el sello del arte de Bizancio, el Próximo Oriente y Asia. Influyen en su desarrollo el dibujo pagano de los bárbaros recién convertidos, el modelo unificador del Imperio carolingio y el desarrollo monacal que en el torbellino político de los siglos XI y XII aglutina los vestigios culturales del entorno. El nombre de Ecclesia Cathedralis se emplea por primera vez en el siglo VI y designa a toda iglesia con trono para el obispo, de escaso poder en la Edad Media. Por eso, hasta el siglo XIII, estas construcciones religiosas eran insignificantes comparadas con las iglesias abaciales. El románico transmite solidez.
emplea el arco de medio punto desnudo de molduras, la bóveda de medio cañón y con la renovación del cister, la bóveda de crucería. Es una arquitectura eminentemente monacal que los monjes propagan por Europa. La iglesia tiene planta de cruz latina, 3 naves con crucero y 3 ábsides semicirculares con girola, salvo en el románico italiano, que adopta la planta basilical. El peso de las bóvedas descansa en contrafuertes y en el siglo XII aparece ya el arco gótico apuntado. En nuestro país, el Camino de Santiago fue la vía más importante de intercambio con Occidente. Se llena de iglesias y monasterios donde, junto al románico o ultrapirenaico, brotan peculiaridades peninsulares. Buenos ejemplos son el Monasterio de Leire, Corte y Panteón de Reyes, San Isidoro de León, la Catedral de Zamora, con aire bizantino en sus torrecillas cilíndricas, la de Salamanca y, sobre todo, la de Santiago, meta de peregrinos. Es norma de la época adornar efusivamente con temas bíblicos, fachadas y tímpanos en torno al Cristo en majestad. Las sonrisas del Pórtico de la Gloria presagian ya el gótico que nace en Francia. Dos elementos definen al nuevo estilo: el arco apuntado, con una mínima superficie de resistencia, y la bóveda de crucería, que permite aligerar los muros laterales, que se convierten así en soporte de vidrieras y rosetones. Llevados por la creciente prosperidad económica, burguesía e iglesia levantan la catedral por excelencia. De mano de prelados y reyes llegan los mejores constructores de Francia. Si Saint-Denis, Chartres, París o Amiens expresan el dominio completo de la técnica constructiva, el siglo XIII supone el triunfo del gótico en Castilla bajo directrices galas. El maestro Enrique trabaja en las de Burgos y León, siguiendo en esta última el esquema de Reims, pero reducido en dimensiones. Simultáneamente, la escultura invade las fachadas con estatuas de vírgenes, juicios finales, apóstoles y mártires. Pero lo más importante, el vidriero ha de responder al reto del arquitecto para transformar el edificio en una armonía vibrante de obra y cristal. Usan la piedra con maestría y hacen de cada catedral un juego de luz y sombra. Victoria Cirlot, antes hemos hablado de las dificultades que tenían que superar para construir las catedrales, pero le ocurre lo mismo que a los símbolos. Si nosotros no tenemos voluntad de entender el símbolo, se queda al margen de la persona. La misma voluntad casi que tenían que tener los constructores de las catedrales para construirlas. Sí, decía Georges Duby que la catedral gótica nace de la voluntad de un hombre, del abad Suger de Saint-Denis, y naturalmente de la voluntad de toda una sociedad, la sociedad medieval. Y no hay que olvidar que la Edad Media es un momento bueno, un momento privilegiado para la construcción del templo. De todos modos, en nuestro mundo hay ejemplos rarísimos, pero con todo conmovedores. Y aunque no salgan de la más pura e íntima subjetividad, denotan incluso esa misma voluntad constructiva que supera todas las deficiencias técnicas o científicas. El caso más extremo es el de Ferdinand Cheval, que era cartero, no sabía absolutamente nada de arquitectura y construyó lo que él llamó el palais ideal, el palacio ideal. Durante 30 años estuvo construyendo ese palacio, que es una muestra perfecta de arquitectura naïf o arquitectura fantástica, y que solo fue valorado a partir de los surrealistas y de André Malraux. Y en una de las inscripciones del templo se lee: he creado este palacio para demostrar lo que puede la voluntad. Mariano Corbí lo ha creado para demostrar lo que puede la voluntad. ¿Qué dicen los símbolos? ¿Qué expresan? ¿Qué hay detrás de los símbolos? Pues lo primero que hay que hacer es reivindicar que tanto los símbolos como los mitos hablan de realidad. Tanto es así que durante milenios han programado la realidad de la vida humana, han sido pragmáticos, no hablan de ficción.
Ahora bien, dentro de una cultura que vive de la ciencia y la tecnología, ¿qué pueden decir ahora los símbolos y los mitos? O si dicen algo todavía. Habrá que volver, para aclararlo un poquito, habrá que volver otra vez a la noción de vivientes cognoscitivos. Estos vivientes cognoscitivos han creado un aparato de conocimiento muy capaz y muy poderoso, que ha sido la ciencia, pero ha sido muy capaz, muy poderoso, muy móvil, muy creativo, pagando unos ciertos precios, y es poniendo entre paréntesis la conmoción del viviente delante de la realidad. Esto supuesto. Entonces, supuesta esta estructura de los conceptos de las ciencias y las teorías, habría que decir que hay más ahí de lo que la ciencia puede decir. ¿Qué quiere decir que hay más? Quiero decir que nosotros, vivientes cognoscitivos, tenemos más. Si la ciencia es como unas redes que pescan realidad de ahí, tenemos otras facultades, otras capacidades para construir redes más tupidas, que pesquen otro tipo de realidad. Es decir, tú estás diciendo que el cerebro tiene unas posibilidades de captar otro tipo de realidad diferente a la que constantemente o cotidianamente alcanzamos. El cerebro y todo nuestro ser, desde la punta del pie hasta arriba, todo nuestro ser. Y precisamente la gracia de las redes, de las mallas que construyen los símbolos o los mitos, es que hacen intervenir todos esos factores, unos muy profundos y oscuros y otros que ya se mueven en el terreno de la sutilidad del conocimiento silencioso. Entonces, esto es lo que dicen los mitos y los símbolos. Ahí, que son los únicos que se pueden adentrar en la belleza, en los valores, en los fines, en la religión, en un aspecto determinado de la verdad. Y lo que dicen ellos, lo dicen ellos. No lo podemos decir ahora aquí. Jaime Cobreros, esta forma de hablar de los símbolos para el hombre de hoy, ¿es receptor de este mensaje? ¿Es posible que llegue a entender el mundo de los símbolos? Desgraciadamente yo creo que muy poco y en pequeño número. Todo símbolo requiere de dos cosas: el estímulo, o generalmente una figuración, que es lo que estamos hablando en este caso de las catedrales, y el sujeto estimulado. El estímulo está ahí, está a la vista de todos y lo seguimos teniendo en las catedrales. Por ejemplo, el estimulado es ya otra cosa. Yo creo que las grandes catedrales terminan de construirse hacia el siglo XIV, finales XV, aunque siguen con cierta inercia ojival, que ya no gótica. ¿Por qué? Porque empieza en aquel momento una hipertrofia de la razón terrible, en detrimento de otras facultades del hombre. Es decir, la inteligencia no es solo razón, es también intuición, es inteligencia pura sin acto de voluntad ninguna. Todo esto se va perdiendo. Entonces el estimulado se va haciendo cada vez menos poroso al símbolo, se va rodeando de un caparazón que le crea o no se crea, que le hace ser insensible a muchas de estas cosas. Cada ser humano es una catedral, un lugar terrible. Dios está en él, aunque el hombre no lo sabe. Lo descubrió Jacob en un sueño. Buenas noches y hasta la próxima semana en La Tabla Redonda. Tu